los quelites, la primera pregunta es, ¿qué son los quelites? La palabra viene del náhuatl quilit, que es justamente el término que se usa en esta lengua para determinar a todas las especies comestibles, hierbas, generalmente tiernas, pero también pueden ser, involucrar algunos tipos de flores. Y como vemos, tiene su correspondiente en diferentes lenguas del país: caca en totonaco, yiva o yuve en mixteco, chacua en purépecha, y así en varias lenguas podemos encontrar el equivalente a quilit, que es de donde se deriva el término quelites que manejamos en el país. Entonces, para una respuesta rápida podemos decir que los quelites son las verduras nativas de México, aunque ya vamos a ver que también hemos incorporado algunas así llamadas malezas del viejo mundo, que ahora están totalmente integradas en las dietas de muchas comunidades como quelites. Tenemos también una definición más académica, que es la que podemos ver abajo, que son plantas herbáceas, incluyendo, como decía, algunas especies arbóreas o arbustivas, pero siempre comiendo los retoños y a veces también las inflorescencias tiernas. En las comunidades hemos encontrado que la gente tiene, además de este concepto de que son plantas y hierbas tiernas que se comen, que no compiten con los quelites, con las plantas cultivadas, generalmente la milpa, pero puede ser chilares, cafetales, otros tipos de sistemas donde se pueden cosechar estas plantas, y es que estos no dañan a la milpa, es decir, no compiten con las plantas cultivadas, y entonces de hecho tenemos a lo largo del ciclo agrícola toda una serie de cosechas alternativas, no solamente de las plantas que cultivamos, que puede ser maíz, frijol, calabaza, sino todo este suplemento de especies accesorias, digamos, de hierbas que se utilizan como quelites. Aquí tenemos algunos ejemplos en las milpas, en el extremo superior de aquel lado, acá están en un chilar y acá en un pequeño cultivo de rábanos. Estas plantas tienen una larga historia, una larga tradición. De hecho, desde que el hombre empezó a ser tal, incluso antes ya teníamos una dieta basada en quelites, podríamos decir ahora, en plantas, en hierbas, en retoños, pero tenemos ya una memoria escrita para el país a partir de la obra de los cronistas del siglo XVI, en este caso el Códice Florentino, que ya se ha mencionado aquí varias veces, de Fray Bernardino II, donde dedica todo un capítulo a las plantas, como dice ahí, que se comen crudas y que se comen cocidas, y nos da una serie de cerca de 50 quelites ya en su momento, y nos da la forma en que se consumen. Francisco Hernández, protomédico de Felipe II, que estuvo en el país entre 1571 y 1576, y aunque él venía a hacer un estudio básicamente de las plantas medicinales que existían en el territorio novohispano en ese momento, pues entre las 3,000 y tantas especies o enotaxones que él describe, encontramos alrededor de 100 que mencionan como quelites, que en su nombre en lengua nativa incluyen el término quilit, y es el caso de dos ejemplos que se dan aquí: el epazote, los cenizos, que llaman popolyauquilit o el cococaquilit, y estas son plantas que siguen en uso. Actualmente en diferentes comunidades, en diferentes regiones del país, estas especies se siguen consumiendo. Este es un mapa que pretende demostrar cómo está la distribución de quelites en todo el territorio nacional, y como vemos ahí, en los diferentes estados del país, prácticamente en todo el territorio, se consumen quelites, diferentes especies, diferentes juegos de especies, pero prácticamente en todo el territorio nacional y por muchos de los grupos étnicos que en él habitan, hay consumo de quelites. Aquí un poco lo que les decía de la recolecta. Generalmente tendemos a pensar que las plantas o son silvestres o son cultivadas o domesticadas, pero ocurre que en Mesoamérica y en otras regiones del mundo tenemos toda una serie de etapas de pasos que van desde estas plantas silvestres y que su aprovechamiento es simplemente mediante la recolecta, es decir, crecen de manera espontánea en los agrosistemas o en los tipos de vegetación que hay en el territorio y se aprovechan simplemente juntándolos, recolectándolos. Y el otro extremo serían las plantas domesticadas, es decir, aquellas que ya tienen que tener la intervención del hombre para poder producirse. Pero en medio tenemos lo que llamamos plantas toleradas, es decir, aquellas que sin invertirles mucha energía simplemente dejamos que estén en los diferentes agroecosistemas.
Tenemos plantas fomentadas donde ya no solo se dejan, sino ya se procura su presencia en los sistemas agrícolas. Protegidas también están, y las plantas cultivadas, y aquí nada más hacer la observación que no todas las plantas cultivadas están domesticadas, ni todas las plantas domesticadas están cultivadas, es una diferencia que hay que remarcar. Y en todo esto vemos que hay una intensidad de manejo desde casi nula en las plantas recolectadas a una gran intensidad, una gran inversión de energía por parte del hombre para tener las plantas domesticadas. Algunos ejemplos de estos quelites, de los cuales realmente no sabemos cuántas especies tenemos en el país. Hace algunos años publicamos un trabajo donde se enlistamos 250 especies ya con su nombre botánico, pero en ese momento teníamos alrededor de 70 nombres comunes de los cuales no sabemos qué especie corresponden, y esto se sigue incrementando su número. Hay algunos ejemplos: el huihuila, macuilquilit, ambos nombres náhuatl, los suyus, que se consumen mucho por totonacos y huastecos, el tequelite, que esta es una planta que tiene un gusto a cilantro, que se usa mucho para saborizar diferentes platillos. Otros, los berritos, son estas plantas que crecen pegadas a los árboles y que muchas veces cuando están en las labores del campo la gente los recoge y los come con su almuerzo como complemento. Las toleradas, estas que ya aparecen sobre todo en los sistemas agrícolas, también tenemos una infinidad de estos: la hierba del piojito, muy popular en los valles centrales de Oaxaca; el mozote, que aquí hay que señalar también que para lo que algunos es quelite, para algunos es comida para cochinos. Entonces en una comunidad pueden considerar el mozote como un quelite, y en el pueblo vecino pues ya no lo comen porque esa es comida para los animales. Los quintoniles, los amarantos, que son uno de los más conocidos. Entre las especies fomentadas pues tenemos estas que ya no solamente se dejan crecer en la milpa, sino que ya hay una intencionalidad por tener su presencia de alguna manera. Alguna de las más sencillas tal vez es dejar que estas plantas crezcan, se desarrollen, florezcan, produzcan la semilla, y al momento de preparar el terreno para el siguiente ciclo agrícola, simplemente al picar estas plantas se riega la semilla, y es una manera muy práctica, de perezosos podemos pensar en algunos, porque aquí en esta práctica lo que se hace es ir formando un banco de semillas en el terreno, y ese terreno se va a estar cultivando año con año, ciclo agrícola tras ciclo agrícola. Entonces las semillas que ya están ahí presentes son las que nos van a asegurar la presencia de todas estas plantas. Protegidas, donde ya la gente las mueve de hábitat para tenerlas o cerca de la casa o en un lugar donde sabe, a través de todo su conocimiento tradicional, que van a prosperar de mejor manera. En aquel extremo tenemos los famosos guajes, que son muy socorridos en el sur de Puebla, en Morelos, en Xochimilco, aquí en el Distrito Federal, pero que también se comen los retoños tiernos como quelite. Varias begonias, que en las zonas urbanas las conocemos especialmente como partes ornamentales, también tienen un buen número de especies, alrededor de 20, que se utilizan como quelite. Aquí tenemos a uno de nuestros amigos totonacos mostrándonos cómo se prepara la planta. Le quitan la cutícula del peciolo de la hoja y tienen un gusto ácido muy agradable. Entre las cultivadas pues tenemos ya estas que son no solamente toleradas, fomentadas o protegidas, sino que ya la gente hace una recolecta de semilla para poder regarlas en nuevos campos de cultivo. Y aquí hay algunas formas diferentes de manejo, como les decía, en parcelas permanentes, ya que cada año se están sembrando, pues la práctica más común es dejar plantas que maduren, riegan la semilla y así aseguramos la presencia de la siguiente generación. Pero en algunos otros sistemas agrícolas, como cultivos de jícama, donde se hace la siembra o la plantación una sola vez y se deja esa parcela descansar por varios años, entonces ahí la gente sí, ya junto con la semilla de la planta que cultiva, lleva la semilla de los quintoniles o de otras quelites para regarlas al momento de la siembra. Y de esta manera puede tener no solo la cosecha de la planta cultivada, como les decía, sino también estas otras cosechas de quelites que en algunas comunidades y para algunos cultivos pueden ser económicamente tan importantes como la planta cultivada.
Y en algunas regiones también ya los propios agricultores, ante la demanda que hay de varias de estas especies, han desarrollado sistemas de cultivo como monocultivo. Aquí hay algunos ejemplos también del estado de Chiapas, donde cultivan el nabo o la mostaza. Esta es una de las especies que les decía que es introducida del Viejo Mundo. En México la conocemos mucho, bueno, en la Ciudad de México la conocemos mucho por las vainas que se les dan a los pájaros, que es justamente esta, cuando está tierna se utiliza como quelite, y en algunas regiones ya se cultiva como tal, ya es una planta que sin estar domesticada plenamente sí ya es cultivada, y en algunas zonas como en la Sierra Tarahumara incluso los compañeros tarahumaras hacen cultivo de esta y la deshidratan para tener un abasto durante la época invernal donde hay escasez de recursos alimentarios. El papaloquelite, también muy usado no tanto como alimento principal, sino como un saborizante, aromatizante de las comidas, se cultiva en varias regiones del país, sobre todo en la zona del centro de México, en los estados de Puebla, de Morelos, y se cultiva tanto solo como monocultivo, como en asociación con varias especies. En este caso, con el arrayán o las siemprevivas que conocemos aquí, que son estas matitas que se usan mucho como setos vivos. Este es un cultivo de chual o de cenizos en otras regiones. En el Estado de México tenemos ahí ya el cultivo junto con habas, y en estos lugares donde estas plantas ya se cultivan es muy frecuente encontrar en los mercados, en los tianguis, la semilla ya a la venta. Otro ejemplo es del chepiles en Oaxaca, donde también ya ante la demanda de la planta ya hay agricultores que han desarrollado sus paquetes tecnológicos, digamos, para su cultivo como monocultivo, aunque siguen siendo especies de recoleta, que en temporada de lluvias pues crecen prácticamente en todas las milpas y otros agroecosistemas, y de ahí se aprovechan también. La verdolaga es otro quelite, ahí no estamos muy seguros si es nativa o no de México, más bien es una especie de distribución pantropical, es decir, que en toda la faga tropical del mundo la podemos encontrar, pero también ya se cultiva en el estado de Morelos, aquí en la zona de Xochimilco, y se vende, se distribuye hacia la central de abastos. Chepiche, que es un pariente del pápalo, pero tiene las hojitas muy largas, no en la forma de mariposa, que es justamente de donde viene el nombre de papaloquelite. Pápalo es mariposa y quelite, y si ustedes ven la forma de la hoja, parecería de alguna manera una mariposa, de ahí el nombre. Chepiche tiene este mismo aroma, este mismo gusto, pero son hojitas larguitas, lineares, y también es en el estado de Oaxaca, y igual podemos encontrar en los tianguis, en las casas que venden semilla, ya la semilla a disposición. Entre las plantas domesticadas también tenemos algunas que, aparte del producto domesticado como tal, que puede ser el caso de las calabazas, se aprovecha también las guías de calabaza. También es el caso de los espinosos o de los chayotes, que las puntas tiernas se utilizan como quelite, y en la parte de abajo en la imagen son plántulas recién germinadas de frijol, pero también una vez que la planta de frijol ya está grande, se pueden aprovechar los retoños. Esta puede ser el frijol común, pero es más común que se utilice en el follaje de los ayocotes, estos frijoles grandes, o de un frijol que llaman gordo, que no es muy conocido en la Ciudad de México, es más propio de zonas de bosques de neblina, en los estados de Puebla, Oaxaca, Hidalgo, y que tienen un aroma perfumado muy agradable cuando son como quelite. Les decía, no tenemos a ciencia cierta, no conocemos cuántas especies de quelites tenemos del país, esa es una tarea que no hemos terminado, no sabemos cuántas especies de plantas tenemos en el país, pero alrededor de 250 especies. Hace unos 8 o 9 años se publicó un trabajo que incluye este número. Pueden llegar a 300, 350 especies, y la mayoría de estas, como ven ahí, son plantas silvestres, es decir, que son aprovechadas únicamente mediante la recolecta. El hombre poco interviene en su crecimiento, en su propagación, salvo la creación de hábitats, digamos, de estos sistemas agrícolas, de los cuales el principal sería la milpa, pero no es el único donde crecen estos quelites. Pero en todo este panorama tenemos el aprovechamiento de estas especies silvestres, pero también de muchas arbences.
que estas son las plantas que crecen justamente dentro de los sistemas agrícolas. Y ahí ya podemos tener el manejo que les mencionaba, de tolerados, de fomentados, por la importancia que representan, primero, para el abasto de alimentos. Como les digo, es una cosecha que puede ser alternativa en caso de que falle la cosecha principal de la especie cultivada, pero también en muchas ocasiones también ya como un ingreso extra económico, porque tienen venta, sobre todo en los tianguis de las comunidades. Son un producto perecedero, rápidamente se deshidratan, se marchitan, se secan, y entonces donde los podemos encontrar son estos tianguis que son abastecidos por las comunidades cercanas y que tienen diferentes, ocurren en diferentes semanas dependiendo de las comunidades de que se trate. Este es un collage de unas pocas de las especies que tenemos y que ya conocemos como quelites. Les digo, son más de 250, 300 especies, y aquí había que mencionar también en la preparación de estas plantas. Realmente la mayoría de estas, su preparación para el consumo es muy sencilla. Simplemente en agua hirviendo se ponen los quelites y en 10 minutos ya tenemos parte del almuerzo para ese día. Otras sí llevan un proceso un poco más tardado, sobre todo en aquellas en las que hay que eliminar alguna parte de la planta porque puede ser tóxica o amarga. Pero fuera de eso, la mayoría de los quelites, su preparación es en agua hirviendo, se cuecen, o simplemente al vapor, en el comal, en alguna sartén, se ponen, se tapan y con el propio agua de las plantas se cocinan. Los sabores que encontramos en ellos también son muy variados, los hay desde los que son un poco amargos, los que son medio ácidos, los que son más fibrosos, los que son más palatables, pero para todo hay gustos, y las diferentes culturas que han poblado el territorio pues se encuentran diferentes gustos para varias de sus especies. Algunos también se comen en crudo, se consumen en crudo, sobre todo aquellos que son de sabores refrescantes o ácidos, simplemente se ponen en la tortilla o se utilizan como acompañantes de los alimentos sin mayor preparación. Me parece que esta ya es la última. Muchas gracias por su atención.